Usted es el doctor don Mauricio Berbavede, un gran profesional porque me han recomendado y he buscado muchísima información antes de venir a esta consulta y bueno, me gustaría que se presentara usted mismo y que nos dijera a qué se dedica, cuál es su especialidad y de qué vamos a hablar esta tarde. Bueno, pues soy el doctor Berbavede, hace 11 años que he terminado mi especialidad en cirugía plástica y reparadora y desde entonces me dedico a esta especialidad. Y quiero, David, mostrarte algo novedoso, que es la rinomodelación. Es algo que realmente a la gente le da mucha satisfacción. Eso me han contado, por eso estaba yo tan interesado, porque yo llevo un tiempo pensándomelo y sabe, doctor, que mucha gente dice, bueno, pero eso va a ser un engaño, eso no me va a quedar. No, pues yo voy a demostrar que yo me lo voy a hacer personalmente, como conejillo de indias, entre comillas. Y bueno, vamos un poquito a hablar del tema de la rinomodelación, pero bueno, como usted decía, perdón, que le he interrumpido, es que vengo nervioso porque ya estoy pensando en agujas, aunque usted ya me ha tranquilizado. 11 años en la profesión, no solo realiza esta técnica, la rinomodelación, sino que usted todo lo relacionado con la estética, ¿verdad? Claro. Básicamente me dedico a la cirugía estética y la rinomodelación aporta mucho a lo que es la cirugía estética de nariz. Entiendo. No se contraponen. Eso es lo que le voy a preguntar. Mira, yo me he informado en Internet, que es el medio que más utiliza la gente, ¿no? A día de hoy, independientemente de las recomendaciones de la gente, sale muy satisfecha de su consulta. Hay muchas preguntas. He creado un foro y he entrado en www.rinomodel.com, ¿no? De acuerdo que a través de esta página web pueden contactar con usted y su equipo de profesionales. Me hacen algunas preguntas muy concretas, ¿eh? Primera, ¿qué es la rinomodelación y en qué consiste la técnica, doctor? La rinomodelación es la modificación de la relación angular de los segmentos de la nariz. Es armonizarla con respecto al rostro, sin realizar una intervención quirúrgica. Importante, porque mucha gente lo sabe perfectamente que tiene mucho reparo a la hora de que hagan cualquier tipo de apertura, que cojan un bisturí y demás. En este caso nos quitamos de esto, ¿no? No tiene ningún tipo de... Que quiero decirte algo muy importante, no compite con la rinoplastia. Entiendo. El paciente de la rinomodelación, la gran mayoría jamás se operaría. Eso para empezar. Y segundo, que corrige defectos que no serían adecuados corregirlo con rinoplastia. Entiendo. Cuando realmente se requiere una rinoplastia, se realiza una rinoplastia. Entonces, nunca vamos a contraponernos. Una cosita importante, los resultados son inmediatos, hay que esperar un tiempo. La rinomodelación en sí es una bioplastia. La bioplastia es una técnica en la cual generamos tejido del propio paciente y lo colocamos donde haga falta para producir esas modificaciones. Esa generación de tejido la logramos estimulando la producción de células alrededor de unas microesferas que son microscópicas, que el organismo no puede absorberlas, pero lo único que hace es generar un tejido alrededor. Eso va a contestar a mi siguiente pregunta, que es la siguiente, bueno, la mía y la de todos aquellos que están interesados. ¿Los resultados son permanentes o reabsorbibles? ¿Por qué? Porque yo me he informado también independientemente en www.rinomodel.com y hay algunos especialistas o supuestos profesionales que venden una rinomodelación pero que no es eventual. En este caso no es así, ¿no? En este caso, después de varias intervenciones, es para siempre. El concepto de la rinomodelación inicial, desde el momento que se introdujo en España, era permanente. Que otra gente utilice y modifique la relación angular con sustancias resorbibles es otro tema, pero en Rinomodel nosotros hacemos la rinomodelación permanente, que es realmente lo interesante del tema. Interesante. Y también, debido a esta respuesta, ¿cuántas sesiones aproximadamente se pueden requerir para que la operación o para que la intervención, mejor dicho, sea estupenda, sea perfecta? Por supuesto, depende de cada paciente, pero en principio hablamos de un promedio de mínimo, de 3 sesiones. Mínimo 3 sesiones. ¿Qué me dice de mi nariz, doctor? ¿Qué podemos hacer con ella? Yo considero que en 3 sesiones podemos lograr tener la nariz que queremos. ¿Yo soy un paciente apto, por decirlo de alguna forma, o soy el perfil de paciente para hacer este tipo de intervención? Yo te hago una pregunta muy importante. ¿Qué te gustaría corregir de tu nariz? De mi nariz, pues me gustaría corregir la punta de la nariz, subirla un poquito y el tabique que quede en ángulo recto. Simplemente no quiero cambiar el tamaño. O sea, básicamente lo que quieres corregir es el perfil. El perfil, efectivamente. Y justamente la rinomodelación se adapta básicamente a corregir los perfiles. Es una perfiloplastia. También lo utilizamos para corregir defectos
de narices operadas y para algunas otras pequeñas cosas, pero básicamente utilizamos en un 70% para corregir perfiles. Ya me está convenciendo. Ya antes tenía un poquito de miedo por el tema de las agujas, que decía que es lo único que se va a utilizar. Por cierto, ¿qué anestesia me van a poner? Mira, utilizamos un poquito de anestesia local, básicamente para trabajar en este ángulo, ¿Que en es el ángulo en nasolabial. spray o inyectable? Te ponemos un poquito de spray en la mucosa Y y luego por debajo inyectamos. y luego inyectamos anestesia perfecto. y bloqueamos esta zona para que no sienta. Pues como ir al dentista entonces, ¿no? Ese tipo de anestesia. Pues sí. Perfecto. Otras preguntas que nos hacen. ¿Puede utilizarse la rinomodelación si el paciente respira mal, como es mi caso, que yo respiro un poquito mal por el cartílago que lo tengo un poquito cerrado? ¿Esto es un impedimento para realizar la intervención o no? Vamos a ver, la rinomodelación trabaja o actúa siempre por encima de los cartílagos. No afecta ni altera en absoluto lo que es el orificio por donde transcurre el aire. O sea, las válvulas no las toca para nada, ni las estructuras valvulares. Entonces, no afecta para nada la respiración. Sí, incluso cuando hay un colapso de las alas, cuando uno respira y se colapsan, Sí. la rinomodelación puede corregirlo. Eso es mejor. Perfecto. Esa insuficiencia respiratoria la corrige. Bueno, entonces tiene todos los convenientes de hacer una mejora de tu nariz como si fuera una operación, pero sin esa intervención quirúrgica que a mucha gente le da muchísimo respeto y muchísimo miedo. Otras preguntas rápidas, porque considero que son importantes. ¿Es posible realizar una remodelación después de una rinoplastia o viceversa? ¿Es posible? Por supuesto, tanto antes como después. Y no solo se contraponen, sino que se complementan. Entiendo. Estas preguntas rapidísimas, si no, para que la gente lo tenga claro, ¿de acuerdo? Porque es un proceso mínimamente agresivo. ¿Por qué es mínimamente agresivo? Sí. Porque simplemente lo que hacemos es hacer unos pinchacitos, 5 minutos y ya está. Esa es la forma de implantarlos. ¿Hay posibilidad de que migren o se desplacen los implantes en un futuro? En absoluto. Queda el tejido que se genera es propio y el tejido propio nunca migra. Perfectísimo. Al cabo de los años, el implante no se mueve ni para atrás. En absoluto, por el mismo motivo que hablamos. De acuerdo. Sabemos que a partir de cierta edad la cara envejece. ¿Cómo quedaría el implante de la nariz en ese Queda caso? fijo a las estructuras profundas, o sea que esa estructura no tiene por qué modificarse. Es genial. Ya me estoy convenciendo y yo creo que el resto de preguntas pues son obvias. Si alguien es alérgico, por ejemplo, ¿tiene algún impedimento para realizarlo? Esta sustancia que utilizamos, el PMMA, es una sustancia que es absolutamente antialérgica, es inerte. Para que te des una idea, David, se utiliza para el cemento de las prótesis de cadera, se utiliza para fracturas de las vértebras y se utiliza como lente intraocular. Si esa sustancia fuese alérgica, eso sería absolutamente imposible. No se podría practicar en absoluto ningún tipo de intervención de este material. Es una sustancia que no causa ningún tipo de reacción alérgica, porque es inerte. Hay una cosita, porque a mí ya me lo ha hecho. Y por eso me he decidido y he contado con usted, que es un magnífico profesional, para dejarme en sus manos, ¿no? Pero ¿qué sistema de simulación me puede ofrecer o puede ofrecer a toda la gente que esté interesada a través de la página web o en su consulta directamente, para que puedan apreciar los posibles cambios, ¿no? El antes y el después, por decirlo de una forma para que la gente lo entienda? Pues lo vamos a ver. ¿Lo podemos ver? Por supuesto, Pues vamos a verlo. Bueno, es importante explicar al paciente que las modificaciones que realizamos son absolutamente reales. Podríamos hacer las modificaciones que nosotros creemos que van a ser mejor, pero no, hay que realmente hacerlas de acuerdo a cómo van a quedar en la realidad. Por supuesto, esto nos lo da la experiencia. No hay ningún programa que nos digan esto va a ser real, esto no. Pero eso es muy importante, que el paciente sepa que esto, lo que estamos demostrando, va a ser real. Entonces, en este caso estamos modificando el ángulo nasolabial. Se produce este cambio generando tejido en esta base, la base de la columela, con lo cual el ángulo produce una rotación, se abre y produce una rotación de la punta hacia arriba y atrás. Entonces un poco, si vamos viendo, la punta va subiendo. Luego generamos un poquito de tejido con lo que es bioplastia en el ángulo nasofrontal. Siempre es importante dejar un ángulo en esta zona para que quede un aspecto natural. Vamos viendo el cambio.
Y ahora vamos a ver el cambio que hemos propuesto. Este es el cambio que le proponemos a David. Y esto es antes de producir ningún cambio. Podemos ver el cambio. Esto es un documento que tiene el paciente, el antes. En la rinomodelación podemos dar un documento fotográfico porque básicamente el cambio es un 100%, no así en una rinoplastia. En una rinoplastia no se nos ocurre dar un documento gráfico de cómo le prometemos al paciente cómo va a quedar, porque es mucho más impredecible el resultado de una rinoplastia, porque hay que cicatrizar por dentro y la cicatriz no siempre es como uno quiere, sino como uno puede.